Hola cracks, bienvenidos al canal de la CONCACAF. Abrazo grande para toda Centroamérica. Estoy con Dwight Pesarossi, histórico delantero guatemalteco, hoy parte del cuerpo técnico del Municipal de Guatemala y con una larga historia en el fútbol de Sudamérica. En la parte 1 de la entrevista decidimos enfocar en diferentes aspectos relacionados a la pasada eliminatoria de Guatemala, cómo puede mejorar y en qué aspectos puede darse un progreso grande. En esta segunda parte quiero profundizar en la historia de Dwight por una razón, porque yo siempre he creído que de las grandes historias se aprende. Aprenderán los que ven el video, los hijos y los nietos, y de pronto esto se vuelve una especie de círculo en el que todos aprendemos algo. Y como Dwight estuvo muchos años en Chile, estuvo en Argentina e incluso una etapa en Inglaterra, de la que ya le voy a preguntar, quiero entenderlo y quiero saber esto y cómo puede el guatemalteco aprender y, por supuesto, tratar de ver si en el mediano plazo más chapines alcanzan el fútbol internacional. Don Dwight, un gusto tenerlo acá de nuevo. Fuerte abrazo. José, ¿cómo estás? Nuevamente, y bueno, muy contento aquí de seguir la charla, que la verdad que estaba muy amena. Y bueno, aquí estamos para platicar de lo que a todos nos gusta. Empecemos por el lado más humano y quizás una especie de devolver el cassette en el tiempo. Lo voy a poner a hacer memoria, don Dwight. ¿Usted recuerda cuál fue el primer vínculo suyo con el fútbol internacional? ¿Cómo fue que usted se le abrió la puerta para saltar por primera vez al balompié internacional? Sí, fíjate que en el año 2000, justamente en Costa Rica, nosotros Ok. estábamos jugando la eliminatoria para Japón y Corea del Mundial del 2002. Y yo en ese momento estaba iniciándome en la selección nacional, tenía 20 años, es de estos jugadores jóvenes que estaba saliendo, que alternaba, que ya era considerado para la selección mayor. No era titular al 100%, pero poco a poco fui ganando participación y fui ganando algún tipo de protagonismo. Em, entonces, ese día jugamos ahí en el Estadio de la Liga, recuerdo, contra Costa Rica. Y bueno, me tocó ingresar desde el primer tiempo, que son las casualidades de la vida. Yo estaba en la banca y el delantero titular, que se llama Juan Carlos Plata, histórico aquí en nuestro país, Claro, un se jugadorazo. lesionó y entré yo, ¿verdad? Me metieron a mí en los 30 minutos del primer tiempo, o sea, fue más o menos unos 60 minutos. Y después de esa participación, ese día perdimos 2-1, íbamos 2-0, yo metí el 2-1 momentáneo, y así terminó el partido ahí de eliminatoria típico, Mm. ¿verdad? Pero al llegar al hotel se comunicó conmigo una persona con acento argentino, diciéndome que estaba interesado en mí. Yo, la verdad, pensé que era una broma. Incluso le colgué el teléfono como 2 o 3 veces. Y hasta como que la cuarta, cuando insistió con la llamada, pues ya le hablé. Y bueno, era el que después se convirtió por un buen tiempo en mi representante. Él estaba con Patricio McAllister, que pues hoy por hoy hoy como ha cambiado la vida, es el tío de Alexis Claro. McAllister. El padre de Alexis, o el hermano de Patricio, el Colorado McAllister, era el técnico de Argentinos Juniors en ese momento, en el año 2000. Y andaban buscando un centro delantero. Y realmente al que fueron a buscar, según ellos me dijeron, era al Rolo, a Rolando Fonseca. Ok. Pero ese día Rolo no jugó como centro delantero porque ese día, bueno, el centro delantero de Costa Rica era One Chop, estaba incluso Hernán Medford jugando ese día, entonces él estaba jugando un poco de atrás, haciendo como una especie de enganche, entonces no jugó de delantero delantero, que también lo podía hacer. Yo lo conocía a Rolo ya de acá, éramos compañeros en comunicaciones y todo, pero ellos necesitaban a alguien más o menos de mis características y bueno, así fue como fue digamos, la oportunidad que se me dio después de ese partido. Eso me recuerdo bien porque era feriado en Costa Rica el Día de la Madre, no sé si es el 14 de agosto, algo así, o 15, Ok. no lo sé, 15. Sí, el 15. Entonces, te digo yo, mi cumpleaños es el 4 de septiembre. A los 20 días yo estaba viajando, bueno, nos tocaba jugar otro partido de eliminatoria en Estados Unidos, en Washington, y después de ese día jugué ese partido y ya no regresé a Guatemala y
de la escala que hicimos en Estados Unidos, viajé directamente a Buenos Aires. ¿Usted llegó firmado a Argentina, o Dwight, o llegó a prueba? No, yo llegué contratado. De hecho, en ese momento, que ahora ha cambiado eso también, ¿verdad? Habían empresas de representantes que podían comprar tus derechos deportivos y bueno, ellos a partir de ahí te prestaban a los diferentes equipos. Hoy en día eso no puede ser, ¿verdad? Tiene que ser siempre a través de un club. A mí me compraron y me llevaron directamente contratado a Argentinos Juniors. ¿Y cómo fue su primer vínculo con Argentina? Es decir, ¿fue bien recibido o le tocó luchar mucho para que se le viera con ojos de igual a igual? Mira, yo fui bien recibido, esa es la verdad, fui bien recibido, me apoyaron en todo lo que necesitaba, pero en la parte deportiva me costó el cambio de jugar en la Liga Guatemalteca. Yo tampoco tenía mucho tiempo de jugar en Liga Nacional, yo tenía un año prácticamente de haber debutado. Yo debuté en el 99, en agosto del 99, y un año después eh, ya había jugado en la sub-23, ya estaba en la selección mayor, o sea, todo fue muy rápido. Y sí sentí un golpe, Mm. digamos, un cambio muy fuerte entre una liga y otra, ¿verdad? La verdad, la liga argentina a día de hoy es una liga de las más competitivas del mundo. En ese momento, obviamente, también lo era. Y sí sufrí un poco el cambio. Y lo otro es que llegué a un equipo que tenía muchas necesidades en ese momento. Mm. Yo tenía 21 años, era pues, un jugador joven, y sí me costó, evidentemente. Probablemente me hubiera adaptado bien, porque creo que dentro de la participación que tuve no estuve tan mal, pero el equipo no ganaba. Entonces eso sí ya era una crisis, y eso en Argentina pues se agudiza, y sí no me benefició mucho el entorno, pero tampoco me puedo quejar de cómo me trataron muy bien. Y eh, obviamente siempre las bromas, ¿verdad? Porque no somos un país muy exportador ni muy conocido por tener muchos jugadores fuera. Entonces siempre las bromas, pero realmente bien, como te digo, no, nada malo que decir. Y fue una experiencia que obviamente me ayudó, me dio un golpe de realidad en la parte deportiva, y a partir de ahí, pues, obviamente mi carrera ahí empezó, digamos, de alguna manera a crecer, también con experiencias buenas y no tan buenas. Dwight, hay mucha diferencia en lo que llamamos dinámica e intensidad entre las ligas de Centroamérica y la Argentina, por ejemplo, y en dónde lo notó. Si tiene algún ejemplo que nos pueda contar de cosas en donde notó esa diferencia. Bueno, literalmente en el ritmo de juego. Eso es así, el ritmo de juego, las calidades que son diferentes. Eh, Argentina probablemente hoy por hoy es menos vistosa de lo que era en ese tiempo, pero seguramente no debe de ser más fácil jugar tampoco. Probablemente ellos, pues los argentinos, que estos sí son exportadores, en ese tiempo los jugadores duraban un poco más en Argentina. Por ejemplo, a mí me tocó jugar en contra del River de Saviola, de Aymar, de Mario Yepes, por mencionar algunos nombres, ¿verdad? Eh, y entonces hoy por hoy, de repente los futbolistas de estos equipos son buenos y tienen calidad, pero de repente son menos conocidos, por así llamarlo, porque también están emigrando muy jóvenes a Europa. Prácticamente se están haciendo allá. Cuando vos ves hoy por hoy una sub-20, una sub-17, son futbolistas que algunos actúan en la liga local o digamos, en los torneos de AFA, pero también muchos que te vienen ya de Europa, con 15 años, con 16 años, con 14 años. Entonces eso ha variado un poco, ¿verdad? Entonces sí creo que la intensidad, la calidad de los futbolistas, eh, obviamente, y el entorno, ¿verdad? Que es diferente. En Centroamérica, si juegas en un equipo grande, probablemente estás un poco acostumbrado a los entornos un poco más hostiles, ¿verdad? De mucha gente, etcétera. Pero allá cualquier equipo tiene una afición que presiona, una afición que va al estadio. El número de aforo, o mejor dicho, la gente que asiste al estadio es mayor en promedio, pero lejos, ¿verdad? El fútbol centroamericano. Claro. ¿Y cuál fue el jugador que más le impresionó, ya sea que haya enfrentado o que haya tenido como compañero? Bueno, y ahí la verdad tuve varios compañeros, incluso que habían tenido
pues, que tenían mucha experiencia, habían jugado incluso en equipos grandes, campeones de Libertadores, de Intercontinental, etcétera. Eh, y bueno, te diría que puede enfrentar a Aymar o el tema Saviola, la verdad que después fueron cracks mundiales, que ya lo eran, de hecho, en ese momento. Juan Pablo Ángel, que era el delantero colombiano Mm. que estuvo en River, por mencionar nombres. Jugué con Federico Insúa, que después tuvo una gran carrera en Europa y después en México también, en el América. El Flaco Schiavi, que era un central un poquito más rudo, pero que se volvió figura de Boca Juniors. Y así, te podría seguir enumerando algunos futbolistas con los que puede participar o puede compartir. Eh, y que bueno, la verdad, muy contento de esa experiencia. Y hoy por hoy, pues uno ve, algunos ya son técnicos, algunos pues ya se dedican a otras cosas, pero bueno, queda uno con esa evidencia, ¿verdad? Y Dwight, vamos a ver, viene Marvin Ávila para Brasil. No digo que sea igual que Argentina, de hecho, a mí me parece mejor la liga brasileña que la Argentina. ¿Qué consejo le daría a Marvin Ávila desde su experiencia como alguien que saltó muy joven a Sudamérica? Bueno, es un medio sumamente competitivo donde va Marvin, ¿verdad? Aparte va un equipo con mucha historia. Dentro de los cambios que han habido en el orden del fútbol mundial es pues, que pensar que hace 25 años o 30 y que lleven a un jugador centroamericano delantero a Brasil es un poco difícil, ¿verdad? De poderlo pensar. El fútbol ha Es cambiado. impensable. Es impensable, correcto. Vos puedes ver, por ejemplo, el Brasileirao, mirás laterales extranjeros, mirás creativos extranjeros. De repente también, probablemente por eso Brasil, hoy por hoy con selecciones nacionales, al nivel que ellos nos tienen acostumbrados históricamente a tener, probablemente ha bajado un poco en ese sentido por eso. Pero bueno, se abren las puertas de un gran club histórico. La liga brasileña es sumamente competitiva, las calidades ni hablar. Entrenadores de la talla de Felipe Luis, que es el campeón de la Copa Libertadores, lo dijo bien alto y claro, ¿verdad? La parte económica es muy fuerte y hay futbolistas que en lugar de irse a Europa se quedan en Brasil. Entonces ese es el tipo de competencia que va a enfrentar Marvin. Yo creo que él tiene que disfrutar, tiene que abrir los ojos, estar tranquilo, aprender todo lo que pueda en todo momento, tenerse mucha confianza en él mismo, evidentemente, y ver qué puede hacer él adicional a lo que ve, a lo que se encuentre cuando llegue. Porque cuando uno es extranjero en una liga, pues te llevan porque en teoría les vas a dar algo que ellos no tienen o tienen poco. ¿Me explico? Él es un futbolista, yo tuve la posibilidad de dirigirlo. Es un futbolista que actúa muy bien como extremo e incluso como centro delantero. Creo que tiene un muchacho de mucha calidad, tiene mucho carisma, es muy humilde, muy tranquilo, muy bien arropado, tiene un buen entorno y eso creo que es bueno para este tipo de cosas. Pero creo que se lo tiene que disfrutar y tiene que dar todo lo mejor de sí y, y tratar de no regresar, ¿verdad? Tratar de no regresar, que eso es lo más importante. De Argentinos Juniors viene su gran etapa en Sudamérica, que fue en el fútbol de Chile, donde anota muchos goles, ¿verdad? Particularmente creo que, a ver, el fútbol de Chile tiene una condición. Uno revisando y leyendo a los suramericanos, siempre hay una percepción, aunque sea errónea, porque ojo, yo solo conozco dos chilenos y la opinión que tengo es muy buena, pero está la percepción de que el chileno es muy cerrado, de que es un poquito más celoso que el resto de Sudamérica, de que la personalidad es más difícil que en muchos otros países de Sudamérica. Sin embargo, usted calza casi que a la perfección en Chile. ¿Cómo analiza su etapa en Chile y qué anécdota nos puede contar de qué pasó ahí, por qué se adaptó y por qué la pegó en Chile? Fíjate que, bueno, es otro tipo de liga. Cuando vos, después de estar en Argentina, de jugar en esa liga, algún jugador también entre los noventas y principios de siglo decía que el que triunfa en Argentina triunfa en cualquier parte del mundo. Y creo que tiene razón. En ese tiempo, la Premier de ese tiempo era la liga italiana del calcio. En ese tiempo era la mejor liga del mundo. Y normalmente los futbolistas que andaban bien en Argentina iban a Italia y andaban bien también. Entonces, yo siento que esa es una buena escuela, esa liga, la liga argentina, me parece que eso es lo que tiene, que el nivel de competencia es uno, que después cuando vos ya vas a otro lado,
vas, siento, mejor armado, ¿verdad? Vas con más argumentos y sobre todo cuando un futbolista como yo, que no tenía prácticamente base poca, yo empecé a jugar así, para ponerte en contexto, en el año 97 y yo a Argentina fue en el año 2000, imagínate, o sea, jugar toda la vida, pero jugar en las divisiones menores de comunicaciones ya seriamente en el 97 y del noventa y Sí, siete me al dos imagino. mil y fue en diciembre del 97, o sea, prácticamente tenía 98, 99 y en 2 años y medio estaba jugando en Argentina. Entonces, cuando alguien habla del tema de la formación, es precisamente eso. O sea, no sé qué hubiera pasado con alguien como yo, que tal vez hubiese jugado de los 14, 15, con unos 3 añitos más, porque en todos los campos de la parte física, técnica, táctica, psicológica, etcétera, pues debería llegar mejor formado. Entonces, prácticamente fue como mi formación express ese torneo que jugué en Argentina. Entonces, al llegar a Chile, no es que fuera más fácil, es que yo ya sabía lo que iba. Eh, Variaba un poco también las necesidades de los equipos. Hice mi primer pretemporada también en el extranjero, eso también era importante porque vos llegas de cero, con otro tipo de exigencias. El equipo no, argentinos tenía problemas de descenso, Palestino en ese momento no los tenía. Claro. Y ya tenía Mm. ese bagaje, digamos, express, pero lo tenía. Y poco a poco pues me fui incorporando, probablemente la intensidad era un poquito menor que la Argentina, sin dejar atrás tampoco las calidades, porque ahí en Chile, justamente hoy, casualmente un amigo mío me mandó un par de videos de mi etapa en Chile y empecé a ver nombres. Y la verdad que eran nombres de mucha calidad. Por ejemplo, estaba jugando el Pipo Gorosito, que todos lo conocemos porque es entrenador, pero todavía ese fue su último año que jugaba en la Universidad Católica. Y jugadores de ese nivel. Había un muchacho, un brasileño de selección brasileña, ya digamos en sus últimas horas, pero ahí estaba. Entonces, al final yo me sentí también más confiado de mis condiciones ya al momento de llegar ahí y después se juntó con un buen cuerpo técnico, jugadores. Y al final el año en general fue bueno, yo metí una buena cantidad de goles. Eh, Jugamos una liga para poder clasificar a Copa Libertadores, que para un equipo como Palestino en ese momento era muy bueno. Eh, y bueno, muy contento. Y eso ahí sí fue la plataforma prácticamente de mi carrera, ¿verdad? Plataforma que lo lleva al Racing de Ferrol en España y después a Inglaterra. Curiosamente, pocos hablan de esa etapa en el balompié de Inglaterra con Bolton. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo fue su experiencia ya, digo yo, en dos de los países de mayor exigencia futbolística, Inglaterra y España, Dwight? En España fue buena, la verdad fue buena. Ahí jugué en segunda división. Eh, Creo que sí pasé muy buenos momentos ahí, anoté goles también, me fue bien. De hecho, me contrata el Numancia después de mi paso por Inglaterra, o sea, jugué en 2 equipos ahí. Nomás ya no tuve mucha participación, pero en el Ferro la verdad que muy bien. Y el tema de Inglaterra es muy curioso porque a Inglaterra yo voy a una prueba en un equipo de ese momento de la tercera división inglesa. Y por las áreas del destino llegué allá y resulta que me salió la prueba en un equipo de Premier y por supuesto que fui. Y al final pues contaron conmigo, me quedé, lamentablemente no pude debutar, pues, estuve jugando en el equipo de reservas y estuve un par de partidos en la banca de la Premier League. Me quedé con las ganas, honestamente me quedé con las ganas porque yo siempre he sido un fanático de esa liga y bueno, de repente pues me quedé, no sé, pues, ¿Qué es como un niño pasó? ¿Qué, que, qué pasó, Dwight? no lo sé, o sea, de hecho empecé a jugar en el equipo de reservas, y después empezaron a contar conmigo cada vez más, hasta que empecé a ser convocado, pero no, Mm. nunca pude probarme. Esa es la verdad, eso es tal vez el único sentimiento con el que me voy a la tumba de haberme probado ahí, porque para mí es la mejor liga del mundo y me hubiera encantado 10 minutos ahí aunque sea para chocar con los centrales ahí grandotes. El único sentimiento con el que me voy a ir a la tumba, qué frase más interesante, es como, se refiere al único pendiente que le quedó en el fútbol, Dwight. Sí, sí, la verdad sí. Sí, porque, bueno, obviamente jugar un mundial, pero
jugar un mundial no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. No estuve tan cerca, ¿verdad? No estuve en la banca de un partido mundialista y no Mm, entré. En la Premier sí, ahí sí, estuve en la banca, ahí contra equipos de la Premier League y no pude entrar. Eso es digamos, es el pendiente que tengo porque me hubiera gustado probarme como futbolista ya en ese momento era la mejor liga del mundo, ¿verdad? claro, interesante. Dwight, y quizás para cerrar tema historia humana, porque quiero preguntarle por los banquillos a propósito de la partida de Amarini Villatoro a Costa Rica y que creo yo ha dejado eh, muy buenas sensaciones, no de ahora, desde hace rato, y que veo que los técnicos chapines cada vez se preparan más con la intención de hacer una diferencia. Eh, no me quiero quedar sin la pregunta que quizás se hace mucho Chapín, y es ¿cuál es el momento más importante que usted vivió con Guatemala? Que usted dice, me marcó mi vida o que usted siempre recuerda. Como futbolista, evidentemente, pues, la selección. A mí la selección me marcó muchísimo. Eh, Seguramente fue la eliminatoria del 2000 para Alemania 2006, que es la que me marcó y a día de hoy la gente todavía me conoce por eso. Y no fuimos al ¿Recuerda Mundial. alguna acción? ¿Recuerda alguna acción, algo, algún momento? Los goles de esa eliminatoria que fueron buenos. Es que, mira, en el año 2005 Guatemala vivió una fiesta prácticamente todo el año porque en todo el año pasamos en puestos de clasificación. Lo hablamos en la primera parte de la entrevista. Vos cuando llegas a la octogonal o hexagonal que se juega en ese momento, mantener esperanza durante más tiempo porque son más partidos, ¿verdad? No son tres en 3 meses y te fuiste, o sea, o mejor dicho, seis en 3 meses. Entonces, Guatemala estuvo en puestos de clasificación, Guatemala cada fecha FIFA se paralizaba y todos teníamos mucha confianza de poder clasificar. Entonces, pues las oportunidades que tuve de jugar, de anotar goles, pues la verdad que fueron muy especiales. El país se volcó totalmente con nosotros y bueno, y no fuimos, ¿verdad? Yo no quiero pensar si hubiéramos ido al Mundial, imagínate, si no fuimos, me marcó de por vida, imagínate yendo, pues lógicamente hubiera sido todavía más aún, pero bueno, es parte de la vida. A mí ya ni me gusta hablar mucho de eso, porque yo quisiera hablar de una clasificación y que Guatemala vaya al Mundial y que definitivamente se logre algo que por décadas hemos querido acá, gente que ya no está y que hubiese querido ver a Guatemala en un Mundial. Y yo sí quisiera ver qué pasa en el país, porque estoy seguro que sería algo espectacular a todo Ah, nivel para nosotros. hola, cracks. ¿Les gusta la propuesta de contenido de mi canal de YouTube y desean que continúe? Bueno, los invito a apoyarme y les prometo que cada día mejorará el contenido. Hay dos maneras para apoyar a mi canal de YouTube. Número uno, facilísima, dando me gusta en los programas en vivo, dejando sus opiniones durante estas transmisiones, pero también en los videos o si ve los espacios por diferido. Este pequeño detalle hará que mi comunidad crezca y a la larga podré generar más ingresos para crear un mejor contenido para ustedes. Número dos, y quizás la más importante, apoyando mi contenido a través de un comentario pago, también conocido como Super Chat. Cada contribución es clave para crecer y sostener mi proyecto. Sus comentarios pagos se destacarán en pantalla y además serán comentados por nuestros panelistas en vivo de una forma diferenciada y única. Su colaboración me permite crear un contenido de calidad con voces claras e independientes. Y por supuesto, tengo muchísimas ganas de que nuestra comunidad de CONCACAF sea cada día más grande. Gracias por apoyarme y estar acá en mi canal de YouTube.